Bien, hermanos, vamos a escuchar la porción de esta semana, la porción que corresponde a la parashá de Vayehi. Esta parashá significa "y él vivió". Entonces, esta porción nos habla sobre la muerte del patriarca Jacob, ¿sí? Este patriarca que originó las 12 tribus. Entonces nos hace referencia más a sus actos. También vamos a ver su muerte, pero antes de su muerte la bendición que le da primera a sus nietos y después a sus hijos. Entonces vamos a comenzar. La parashá comienza diciendo: así habitó Israel en la tierra de Egipto, y vivió Jacob 17 años en la tierra de Egipto y murió a la edad de 147 años. Ahora, aquí algo muy importante de decir es si era innecesario que en la Torá se dice que por qué los 17 años, o de mencionar los 17 años. Sabemos que en la Torá no hay nada innecesario, todo es necesario. Entonces comenzamos que Jacob vive los últimos 17 años de su vida con un propósito. El valor numérico, vemos que el valor numérico de 17, es el valor numérico de la palabra Tov. Sabemos que Tov significa bueno. Nos quiere decir entonces que el patriarca Jacob vivió por fin su descanso pleno, vivió todos los placeres que nos podemos imaginar, vivió feliz con sus hijos, con su reencuentro de su hijo Joseph y con sus demás hermanos. Recordemos que la familia de Jacob eran 70 personas aproximadamente. Entonces, algo muy importante también del por qué 17 años es que Jacob, se dice que Jacob perdió a su hijo Joseph de 17 años. Cuando nació el Hasid Yosef, nos relata que solamente llegó a la edad de 17 años, y fue después cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Entonces solamente podemos decirlo que Jacob tuvo a su hijo de 17 años. Entonces después, cuando se reencuentra con su hijo, pudo vivir esos 17 años en los que se quedó, ¿sí? Entonces vemos el valor numérico de esta parashá. Vayehi es de 34. Entonces, si dividimos 34 entre 2, nos da 17, que fueron los 17 años que tenía Joseph cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, y después los 17 años que Jacob pudo reencontrarse con su hijo y vivir una vida plena, ahora sí con toda la alegría. Entonces vemos también, esta es una meditación muy importante que nos enseña que todo lo que se siembra se cosecha, todo lo que sembramos se cosecha. ¿Por qué? Porque Jacob en esos 17 años, cuando José nació hasta los 17 años, sostuvo a su hijo, le enseñó mucha Torá. Recuerden que era el único hijo al que le enseñaba. Entonces vemos cómo lo sostuvo, lo hizo vivir plenamente. Entonces después, cuando Jacob se reencuentra con su hijo, pues vemos que ahora es Joseph el que mantiene a su padre Jacob. Entonces, si lo vemos de esa manera, a veces nosotros buscamos una recompensa pronta. Si yo hoy doy una tzedakah, quizás en mi carne digo, la quiero mañana, que eso que di, esa ofrenda que di, como Dios es justo, pues Él me la va a dar mañana. Sin en cambio, ¿cuánto tiempo pasó para que el patriarca Jacob, pues otra vez viera la respuesta de encontrarse con su hijo y que su hijo lo sostuviera? Pasó mucho tiempo. Entonces debemos aprender que es en el tiempo de Dios, cuando Dios quiere que se hagan las cosas, es cuando se regresa a lo que tú siembras. No pensar que nunca se va a regresar,
Pensar que sí se va a regresar, pero en el tiempo del Eterno. Amén. Y bien, el Zohar nos dice que aún así Jacob sacó conjeturas, sacó deducciones de que su hijo pudiera estar vivo. Es lo que nos quiere decir que Jacob desde el fondo de su corazón sabía que Joseph estaba vivo, a pesar de ver las muestras evidentes de sus hijos cuando le entregaron la túnica manchada de sangre, que pues lo daban como muerto, ¿no? Sin en cambio, dice el Zohar que Jacob sacó conjeturas y deducciones que su hijo Joseph estaba vivo. Entonces, por eso mandó a sus hijos, el patriarca mandó a sus hijos a que compraran trigo en Egipto, porque pensó que estaba en Egipto. El patriarca pensó que su hijo Joseph estaba en Egipto. Entonces vemos que sus hijos van, ¿sí? Compran el trigo, hacen todo, y de repente, pues cuando ya vienen de regreso, al enterarse que su hijo estaba vivo, las nuevas que le trajeron sus hijos, pues entonces su espíritu revivió. Recordemos que cuando el problema o la tragedia más dura que le pudo pasar al patriarca Jacob fue que perdiera a su hijo, porque era el más amado, era el más querido, recordemos que era el hijo de la mujer que más amaba, que era Raquel. Entonces perderlo fue muy desastroso para él. Entonces, al ver que estaba vivo, su espíritu revivió, ¿sí? Revivió su espíritu porque estaba muerto después de que sus hijos le dijeron que estaba, pues ya no existía más José. Entonces, su espíritu de Jacob revivió, ¿sí? Y esto nos manda a una conciencia de decir que cuando hay tristeza, pues realmente tenemos elementos, ¿sí? Tenemos elementos para poder salir de ella, no simplemente porque nos pasa una tragedia, alguna enfermedad, un problema fuerte, no busquemos quedarnos ahí hasta que pase el problema. Así como Jacob sacó deducciones, investigó mucho, estuvo pensando mucho que si su hijo estaba vivo, así debemos ser nosotros en cualquier problema que tengamos, sea chico o grande, ¿sí? Debemos de pensar cómo salir de ello, pensar cómo actuar para no ganarle, para que ese problema nos gane, sino nosotros dominar a ese problema. Amén. Entonces, Jacob buscó recobrar la alegría en esos 17 años. ¿Sí? También dice el Zohar que esos 17 años fueron para olvidar cuando ya estaba el patriarca en la tierra de Misraim, fue para recordar, para recobrar esos 130 años que había vivido de sufrimiento. ¿Okay? Entonces, como lo dijimos, como ya lo dije, Jacob vivió todos los placeres que se pueden imaginar, ¿sí? Una vez estando en la tierra de Egipto. Pero acá viene algo muy importante. Una vez que el patriarca Jacob muere, así como también el Hasid Yosef, comienza el exilio. ¿Por qué el exilio? Porque Jacob mismo dijo, estaba preocupado de que sus hijos o su descendencia no fuera a guardar la fe, que se descarriara. Para esto vemos cómo comienza el exilio. ¿Por qué? Porque Jacob representa a una persona que trae a alguien inconversa a hacer teshuvah o a traer al camino. Eso es lo que representa Jacob. Entonces, en ese caso, cuando ven la muerte de Jacob, para ellos comenzó el exilio porque no había quien trajera a una persona del mundo a hacer teshuvah, a hacer arrepentimiento a las muertas. Entonces vemos cómo es importante, hermanos, que nosotros hagamos que el patriarca, así como el Hasid Yosef, estén vivos. ¿Cómo? Pues trayendo personas inconversas a hacer el bien, el camino. ¿Sí? Aleluya. Entonces a veces no basta, ¿sí? A veces no basta con cumplir las fiestas. A veces esto nos habla que a veces no basta con venir a Shabbat, cumplir con los días de descanso, así como también pues guardar todas
todos los servicios, las fiestas que hay. Creo que eso no basta. Lo que basta es que digamos y hagamos que el patriarca esté vivo. ¿Cómo? Como trayendo almas hacia el Eterno. Amén. Ahora vamos a Bereshit 47-28, cuando nos habla sobre los días finales, ¿sí? Los días finales de Israel. Entonces nos relata la Torá que en los días finales es Israel quien le pide a José ser enterrado en la tierra de sus padres. Recuerden que la tierra de sus padres es la tierra de Canaán y no en Egipto. Entonces, ¿por qué creen a lo mejor que pidió esto el patriarca? Sin embargo, el patriarca les estaba avisando en un futuro que ellos tendrían que regresar a la tierra prometida. Entonces, vámonos al futuro. Comienza el exilio con Egipto. Después de eso, salen y otra vez regresan a la tierra prometida. No tanto fue en particular por el patriarca Jacob que diga yo quiero ser enterrado en Macpela, sino que fue algo espiritual, ¿sí? Algo espiritual. Acá también nos habla sobre, se toma dice Israel pide a José, no Jacob, porque la escritura trata el nombre de Jacob para el ámbito carnal, mientras que trata el nombre de Israel para el ámbito espiritual. Entonces vemos que no era en particular como hombre Jacob pedir regresar ahí, sino también era algo que era divino, era algo profético, que el pueblo de Israel terminaría otra vez entonces, si recorremos la historia, que regresara a la tierra prometida. Amén. Entonces, vamos a la promesa. Bueno, hasta aquí queda claro. Vamos a la promesa de Manasés y Efraín, ¿sí? En Bereshit 48 nos empieza a hablar sobre cuando Jacob adoptó a sus nietos Manasés y Efraín todavía, ¿sí? Recuerden que Manasés salió primero y Efraín después. Para esto, muchos del pueblo de Israel, nuestros hermanos judíos, a lo mejor pensaban que no era correcto que hijos de una egipcia pudieran tener la bendición del patriarca. Pero sin en cambio, Jacob, al adoptar a sus hijos, dice la Torá que al adoptarlos como si fueran Rubén y Simeón, que es la primera y segunda posición, entonces los declaró de la casa de Israel, ¿sí? Porque también recordemos que tenía sangre de Jacob a través de su hijo Joseph. Entonces no importaría que su madre fuera una egipcia, ¿sí? Entonces al darles la bendición los eleva a un nivel propio de su hijo, y esto hace que sean progenitores de la tribu en la nación de Israel, ¿sí? Entonces Jacob quería asegurarse que Joseph y su descendencia no se quedaran en Egipto, sino que eventualmente regresaran a la tierra prometida, a donde estaba su casa. Amén. Ahora, algo muy importante aquí es lo que narra en el versículo 48, en el capítulo 48, perdón, cuando Israel cruza las manos. Eso es muy importante. Aunque sabía que era Manasés el que tenía que bendecir con la mano derecha, ahí vemos un propósito divino también, porque sin en cambio el patriarca dijo, sí, yo sé que Manasés es el primogénito, pero también sé que va a ser grande, que va a tener una nación, va a ser muy fructífero, pero la voluntad del Eterno, la voluntad divina, es que Efraín sea más grande todavía, aún más próspero,
Entonces por eso hizo eso Jacob, porque era un plan divino del Eterno. Ahora, recordemos que al darle la bendición a sus hijos, el Birkat Jacob, la bendición a sus hijos, de repente Jacob quería decir la profecía. Acuérdense que, bueno, no sé si pusimos atención en la porción, habla que estaba próximo el patriarca a decirle a sus hijos la profecía, lo que iba a ocurrir, y de repente, ¿qué pasa? Cambia de tema y comienza a darles bendiciones. ¿Por qué creen que haya pasado esto? Si nos ponemos a ver la Torah, el Sefer Torah, vemos que está cerrado una parasha con la otra, o sea que no hay un espacio. Normalmente hay un espacio entre una parasha y otra. Sin embargo, Vayehi está conectada con Vayigash, que es la parasha anterior, entonces no hay una separación. Entonces nos habla, si Jacob de repente cambió de tema y no quiso decirles el futuro a sus hijos, es porque la fuente de la sabiduría se le cerró en ese tiempo, ¿sí? La fuente de la sabiduría se le cerró a Jacob en ese entonces. ¿Por qué? Porque el Eterno dijo, no quiero que le digas eso, no quiero que mis hijos vean el futuro. Ahí está, tiene una explicación. A veces cuando nosotros queremos profecía a través de los hermanos que tienen este gran don, a veces se nos dice, y si es bonita nuestra profecía, pues bien, ¿no? Nos ponemos alegres, echamos ganas. Pero a veces si es dura, como en este caso, poniendo de ejemplo el pueblo de Israel, que iba a ser pues maltratado por Israel, vemos que estaban propensos a decir, no, es que no vamos a aguantar, es que es mucho sufrimiento como para que nosotros aguantemos. Entonces fue por eso que las fuentes de sabiduría se fueron cerradas a Jacob, para no decir eso y para que el pueblo de Israel dijera, aguantara y no dijera, no puedo, no podré. Entonces acá nos habla también, como digo, un ejemplo de a veces no ser malos en pensar que una profecía es mala o buena. Si nosotros queremos quizás tengamos en un futuro alguna prueba, alguna lucha, pues es mejor ir paso por paso, ¿no? Y no quizás pensar en vano que no vamos a poder pasar de esa. Eso es lo que, por eso es de que cuando Jacob le da la bendición a los hijos, de repente les iba a dar una profecía y de repente cambia de tema totalmente. Si ustedes pueden leerlo nuevamente, se darán cuenta, como ya lo dije, que se lo voy a leer, el capítulo 49, y Jacob llama a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que nos ha de acontecer en los días venideros. De eso se salta a Rubén, tú eres mi primogénito, o sea que no tiene mucho, no les dijo nada. Entonces ese es el porqué de 49.1. De repente estaban ya listos para que les dijera la profecía, bueno, el futuro, pero ya no sucedió por lo mismo de que se cerró la sabiduría a Jacob y ya no pudo darles a explicar. Entonces vemos como, retomando un poquito lo que ya se dijo sobre la mala vida quizás que tuvo Jacob, lo decíamos también el día de ayer, como Jacob tuvo días buenos, tuvo días malos y cortos. Entonces el Eterno dijo, no es posible que digas esto porque yo te salvé de muchas manos peligrosas. Y bueno, al final de cuentas solamente vivió 147 años. Entonces en estos 17 años Jacob quiere recobrar todo lo que no pudo en esos 130 años. Recordemos que Jacob tenía problemas desde el vientre de Rebeca. El Midrash nos dice que desde chiquitos, desde que estaban en el vientre de Rebeca, Esaú ya había tomado la idolatría
mientras Jacob ya había tomado la palabra del Eterno. Entonces desde chico Jacob ya estaba en un problema con su hermano. Entonces esto lo supo Rebeca porque en ese entonces también nos dice el Midrash que fue con el sacerdote en ese tiempo el sacerdote era Shem. Entonces le preguntó, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué siento esto? Entonces ya desde ahí le dijo, es que tú vas a tener dos naciones muy diferentes. Y entonces Jacob desde ahí tenía sufrimiento. Vemos el sufrimiento también de irse porque su hermano lo quería matar. Vemos cómo le cambia su suegro de mujer. Después la muerte de la mujer que más amó, ¿sí? Y por último la tragedia que más le dolió, que fue la pérdida de su hijo, la supuesta pérdida de su hijo Yosef. Amén. Entonces, en esta parashá vemos cómo tras la muerte de Jacob, los hermanos de Yosef pues temieron a que él quisiera vengarse, como bien lo dice al último. Ellos, sin embargo, estaban 100% humillados, estaban arrepentidos. Acá también es una conciencia semanal que debemos de tomar nosotros. Viendo el Hasid Yosef que sus hermanos estaban sinceramente arrepentidos, entonces hubo un perdón sincero también. Cuando yo ofendo a alguien, pero si en cambio pido perdón sinceramente, pido disculpas sinceramente, hay un perdón sincero. Es lo que a veces más batallamos en la carne, ¿no? Por el orgullo, por el ego. A veces no sabemos distinguir si ya perdonamos de todo a nuestro hermano o si todavía falta algo, ¿sí? Entonces, eso es algo que también debemos tomar en cuenta, el perdón de Yosef por sus hermanos y también las sinceras disculpas que los hermanos en ese entonces tuvieron con su hermano. Regresamos un poco, antes de que el patriarca muriera, nos relata la historia oral. Esto pasó como detrás de cámaras. Nos relata que estaba ansioso por ver si sus descendientes tendrían la fe, ¿sí? Tendrían la fe, y esta preocupación se las mencionó a sus hijos. Sin en cambio, sus hijos le contestaron: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que esto es, escuche Israel, el Eterno es uno y único. Entonces nos relata también que vino entonces paz sobre la vida del patriarca y se calmó, y lo que contestó fue Baruch Shem Kavod Melchut Olamed, amén, que esto es, bendito es el nombre de su gloria por siempre y jamás. O más fácil, Baruch Shem, que es gracias a Dios, él se tranquilizó en saber que su descendencia hasta el día de hoy seguiría buscando la palabra y tendría fe en el Dios vivo. Entonces vemos que eso fue lo que pasó, ¿sí? Y bueno, también como un símbolo un símbolo divino de profecía, también en la muerte de José vemos que de igual manera pidió a sus hermanos que lo enterraran en la tierra de sus padres. También ha sido recordatorio que en algún día todo el pueblo de Israel tendría que habitar en la tierra prometida que les había jurado a Abraham, al patriarca Abraham, al patriarca Isaac y al patriarca selecto que es en este caso Jacob, ¿sí? Y bueno, entonces vemos cómo pasaron estos sucesos, estos hechos, y pues bueno, creo que como conciencia semanal son muchas cosas las que nos habla esta parashá de Vayehi, ¿sí? Tiene muchos misterios, quizás tendríamos que explicarlo en más clases o en más tiempo. Tiene muchos misterios esta porción, ¿sí? Pero bueno, esto fue lo que hoy el Eterno dio. Y bueno, esa es la parashá Vayehi. Recordemos, significa y él vivió. Nos habla sobre el patriarca Jacob y abarca de Génesis 47:28 al 50:26.
Y bueno, vamos a continuar.